Un saludo fraternal para todos en esta hermosa ocasión. Les saludo desde la ciudad de Bogotá para los hermanos en El Salvador y los oyentes de Radio Unción y Presencia de Dios en todo lugar. Mi saludo fraternal, mi saludo respetuoso para todos, deseando que el Dios de los cielos siga derramando de su gloria y siga derramando de su bendición sobre cada una de sus vidas, sobre cada uno de sus hogares y sobre cada una de sus familias. La palabra de Dios nos presenta un panorama bien hermoso, bien especial, en la carta que Santiago escribe a las tribus de la dispersión. La carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 19 en adelante, nos dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. La invitación que hace Santiago a la iglesia, al pueblo del Señor, es para que podamos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la palabra que puede salvar nuestras almas, dice Santiago. El llamado, la invitación es para recibir la palabra del Señor, para recibir ese mensaje que viene de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Sin embargo, también aquí Santiago nos presenta una necesidad, nos presenta y nos hace un llamado también para que tengamos una reacción por supuesto positiva. Comienza el versículo 19 diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y la primera disposición que debemos tener en nuestra vida es la disposición de oír. Dice la palabra del Señor que debemos mirar cómo oímos. El oír puede determinar muchas de las cosas que llevamos a cabo en nuestra vida. El oír puede librarnos de un peligro. El oír puede acercarnos a un buen consejo. El oír puede evitarnos algunas situaciones que podrían llegar a ser caóticas y difíciles en nuestro diario vivir. Por eso, cuando Santiago dice que todo hombre sea pronto para oír, nos está hablando sin lugar a dudas de la importancia de prestar atención, de la importancia de tener una intención de escuchar. Cada una de las cartas que el Señor envía a los ángeles de las iglesias en el libro de Apocalipsis termina con algo que dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El oír es algo muy determinante en la vida cristiana. El prestar atención, el mirar cómo estamos oyendo, cómo estamos escuchando. El oír ese mensaje de Dios para nuestras vidas. De hecho, cuando el Señor Jesús habló acerca de lo que hoy se conoce como la Gran Comisión,
le dijo a los discípulos: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Note la expresión que utiliza el Evangelio de San Mateo. Comienza diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y para llevar a cabo un verdadero discipulado, debemos entender que los discípulos no nacen, los discípulos se hacen. Id y haced discípulos, y luego enseñándoles. Y una de las maneras de enseñar es necesariamente el compartir con otros lo que nosotros hemos aprendido. En este caso, hemos aprendido del Señor. Y eso que hemos aprendido del Señor, lo enseñamos también a otros. Y ahí se requiere el prestar atención, el oír. Todo hombre sea pronto para oír. Uno de los grandes problemas es que somos prontos para hablar, pero somos tardos para oír. Oímos solamente lo que nos conviene, lo que nos agrada o lo que nos trae algún bienestar. Dejamos de oír aquello que nos choca, que nos ofende, que nos causa alguna molestia. No nos agrada oírlo. Santiago dice: todo hombre sea pronto para oír. Necesariamente Santiago está pensando en lo que tiene que ver con Dios, en lo que tiene que ver con el crecimiento cristiano, lo que tiene que ver con nuestro progreso en el Evangelio de Dios. Y debemos ser prontos para oír, para saber lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere transmitirnos. Hoy hay una cantidad de creyentes que están anhelando que Dios les hable, y hay un mover también dentro de la iglesia de pretender que hay una nueva revelación para la iglesia. La revelación de Dios para la iglesia la encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor. No hay una revelación nueva ni una revelación mayor aparte de la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El uso que se le da a la palabra hoy, revelación, quizá dista un poco de el uso que tuvo en algún momento. Sin embargo, lo que nosotros hoy necesitamos es volver a abrir la Biblia. Hay millones de creyentes, reitero, esperando que Dios les hable mientras sus Biblias permanecen cerradas. Cantidades de líderes hablando de una nueva revelación con la Biblia cerrada. Mientras la Biblia permanezca cerrada, no puede haber y no se puede hablar de la voz de Dios, de que Dios habló. Incluso si hablamos de profecías, estas deben ser filtradas a la luz de lo que dice la Biblia, de lo que dice la palabra del Señor. No se puede aceptar ninguna profecía que vaya en contra de lo que enseña la palabra del Señor, de lo que ya está escrito. Lo que ya está escrito es lo que Dios quiso revelarnos. Alguien lo dijo con mucha razón. En la Biblia no está todo lo que Dios sabe. En la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación, para conocer a Dios. Pues Jesús dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y nosotros debemos entender que el conocimiento de Dios está establecido, enmarcado,
señalado y enseñado en la Biblia, en la palabra del Señor. Hablar de una nueva revelación es decir que a la Biblia le faltó algo. Es decir que la Biblia no está completa, que el mensaje que encontramos en la Biblia está de alguna manera limitado. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que ese mensaje ya está completo, ya está terminado. Tenemos esa palabra profética más segura. Santiago dice que debemos ser prontos para oír y también dice que debemos ser tardos para hablar y tardos para airarnos. Dos cosas importantes: tardos para hablar y tardos para airarnos. Dice la Biblia que aún el necio es exaltado de alguna manera cuando calla. A veces el mejor remedio y la mejor solución para una situación es el silencio, es guardar silencio, pero también dice que debemos ser tardos para airarnos, tardos para permitir que nuestro ánimo se exaspere, se exalte, y entonces la ira nos lleve a cometer alguna imprudencia, nos lleve a cometer alguna falla, alguna falta. Entonces no podemos esperar que Dios nos hable mientras nuestras Biblias permanezcan cerradas. ¿Desde cuándo Dios dejó de hablar por la Biblia? ¿Desde cuándo Dios dejó de hablar por su palabra? ¿Desde cuándo la voz de Dios se silenció en la Biblia para que hoy necesitemos de personas que nos traigan la revelación de Dios? Una revelación que ya se terminó con el último amén de Apocalipsis. Si quieres que Dios te hable, vuelve a abrir tu Biblia. Si permaneces con tu Biblia cerrada, muchos te dirán que Dios te está hablando y oirás muchas voces, pero tal vez muchas de ellas no sean la voz de Dios. Tal vez muchas de ellas sean voces engañosas o sean mensajes que no tienen y no concuerdan con la realidad de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora dice Santiago también que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el hombre está lleno de ira, la justicia se desvanece, la justicia no obra allí. Por eso debemos, como dice la Biblia, debemos tener dominio propio, debemos tener control. No debemos. ¿Cuántas personas en medio de un ataque de ira han llegado a cometer situaciones que hoy ya son irremediables? Personas en la cárcel, personas en el cementerio, tal vez por un momento de ira. Debemos aprender con la ayuda del Señor a tener dominio propio. De hecho, el fruto del Espíritu que relata el apóstol Pablo termina hablando acerca de ese dominio propio, de esa templanza, de tener la capacidad de controlarnos a nosotros mismos en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es una realidad por la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero luego también dice, por lo cual, por esta razón. Primero dice, por esto, mis hermanos, y luego dice, por lo cual, todo desechando toda inmundicia. Una de las razones por las cuales muchas veces no oímos la voz de Dios es porque tenemos nuestra vida cargada de tantas cosas que oímos, de tantas cosas que escuchamos, de tantas cosas que se oyen en el ambiente, que se escuchan, y eso hace que muchas veces nos volvamos tardos para oír. No discernimos el hablar de Dios, la voz de Dios, en medio de tantas voces que se escuchan, en medio de tantos mensajes que se oyen, en medio de tantas ondas sonoras que recorren el espectro electromagnético y también llegan a nuestros oídos. Por eso hay que desechar algunas cosas para poder recibir
la palabra del Señor, para poder escuchar el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces vamos a un hermoso culto, a una hermosa celebración, solo para salir vacíos? Y no me refiero que usted haya sentido o no haya sentido nada. No es el sentir el termómetro para la vida espiritual. El sentir lo que yo siento no es el termómetro de mi vida espiritual. Mi vida espiritual no la determina lo que yo siento. Mi vida espiritual la determina lo que yo creo, y en consecuencia a lo que creo obedezco. Muchos de los hombres de Dios que obedecieron a Dios realmente no sintieron hacerlo, pero lo hicieron en obediencia. Si la iglesia vive solamente del sentir, de lo que siente, del momento, de que le muevan las emociones, de que le muevan los sentimientos, seguramente va a terminar siendo una iglesia vacía, siendo una iglesia tal vez solamente sentimental. Pero hay ocasiones que necesitamos ir más allá del sentimiento. Alguien dijo que Dios, lo que mueve a Dios no son las lágrimas de la iglesia. Lo que mueve a Dios es la fe de la iglesia. Lo que mueve a Dios no son nuestras emociones. Lo que mueve a Dios son nuestras convicciones. Lo que nos mantiene aferrados a Dios no es lo que sentimos. Lo que nos mantiene aferrados a Dios es lo que hemos decidido, lo que hemos determinado. Las emociones son pasajeras. Lo que uno siente hoy, mañana no lo siente. Lo que uno siente hoy puede ser pasajero, pero la convicción que debemos tener es la que nos lleva a seguir avanzando, a seguir caminando, a seguir en la dirección de Dios. Por eso es que Santiago nos dice que para que podamos oír y ser hacedores de la palabra, tenemos también que aprender a desechar algunas cosas. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, desechando todas aquellas cosas que no son afines a la fe, que no son afines a la piedad, que no son afines a la relación con Dios, que no son afines al camino que estamos llevando. Seguramente usted, en sus reflexiones diarias, en sus reflexiones personales, seguramente usted encuentra que en su vida, en su andar, hay cosas que no son compatibles con la fe que usted profesa, que no son compatibles con la relación que usted quiere tener con Dios. ¿De cuántas cosas usted hoy se siente mal, se siente incómodo? ¿Cuántas cosas hay que cuando usted va a orar se le convierten en un estorbo, se le convierten como en una carga? Por eso el escritor a los Hebreos dice que debemos desechar todo peso y debemos desechar todo pecado que nos asedia. En el capítulo 12 de la carta a los Hebreos, dice allí la palabra del Señor en el verso 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay dos cosas allí de las cuales dice debemos despojarnos, de todo peso y del pecado. Hay cosas que quizás no sean pecado o tal vez no se consideren pecado, pero son un peso, son un estorbo, son un impedimento para ir en una mejor condición de carrera. Hay cosas que tal vez usted se da cuenta, y especialmente cuando en aquellos momentos queremos rendirnos a Dios y viene el recuerdo de aquella situación.
Y viene el recuerdo de aquel momento, viene el recuerdo de aquella circunstancia que vivimos. Entonces se convierte en un peso. El escritor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y hay cosas que nos impiden a nosotros avanzar al ritmo que debiéramos avanzar. No estamos en una carrera de velocidad pura. No vamos a ganarle a nadie, ni se trata de ser mejores que nadie. Si usted quiere ser mejor que alguien, sea mejor que usted mismo. Quiero reiterar esa frase: si usted quiere ser mejor que alguien, sea mejor que usted mismo. Lo demás no tiene ninguna razón de ser. Se trata de ser ni el mejor predicador, ni el mejor creyente, ni el mejor orador, ni quien más ayuna. No, se trata de ser mejores que nosotros mismos. De hecho, el contendor al que hay que vencer lo puede ver todos los días usted en el espejo. Ese es su contendor, ese es su competidor. Todos los demás vamos en el mismo camino y vamos en la misma ruta y vamos a llegar a la misma meta con la ayuda del Señor. Entonces dice, desechando toda inmundicia. No solo desechando la inmundicia, sino también dice, y abundancia de malicia. Santiago coloca estas dos palabras aquí para decirnos que debemos ser prontos para oír, pero que para poder oír bien debemos desechar toda inmundicia y debemos desechar toda malicia. Y cuando se trata de malicia, sí que nos encontramos con una situación que a lo mejor atañe a la mayoría, y es que nos volvemos muy maliciosos y sospechamos de todo y sospechamos de todos y nos ponemos en una defensiva. La malicia nos pone en una defensiva. Y entonces eso nos impide algunas veces no solo escuchar bien lo que Dios tiene para nosotros, sino muchas veces avanzar al ritmo que debiéramos avanzar. Y luego dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y finalmente dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. De hecho, no es el oír solamente, es el oír para hacer, es el oír para llevar a cabo, es el oír para obedecer, es el oír para actuar, es el oír para tomar acción, es el oír para hacer, para llevar a cabo, es el oír para encontrar realmente la realidad de nuestra vida. Y es el apóstol Pedro también el que tiene algo que decirnos respecto a lo que Santiago nos dice y a lo que estamos hablando. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 1, versículo 2 y versículo 3, dice, desechando pues toda malicia. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones. Desechando todo eso. Usted no puede llenar un recipiente que ya está lleno. Usted no puede llenar un corazón que ya está lleno. Usted no puede llenar una mente que ya está llena. Una de las cosas que debemos, o dos cosas que debemos aprender en la vida y también como cristianos son, número uno, debemos aprender. Eso es algo que debemos hacer durante toda la vida, aprender. Aprenda todo lo que pueda, aprenda todo lo que sea capaz de aprender. Pero la segunda cosa que también debemos es desaprender.
aprender lo que no sabemos y desaprender lo que aprendimos mal. Y muchas veces no es lo más difícil aprender. Lo más difícil es desaprender. ¿Cuántas cosas hay que aprendimos mal, pero nos cuesta desaprenderlas? Nos cuesta desprendernos de ellas. Tenemos el corazón tan lleno que a veces no hay lugar para lo que Dios quiere hacer, para lo que Dios quiere darnos, para lo que Dios quiere enseñarnos. Pedro dice que nos desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Y luego dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. No podrás recibir algo nuevo si no desechas lo viejo. No podrás recibir algo hoy si tu corazón está cargado con el pasado, si tu alma está cargada con las cosas del ayer. Santiago dice una vez que prestemos oído a lo que el Señor nos quiere dar, entonces seamos hacedores de la palabra. Hagamos lo que hemos oído. Obedezcamos a lo que Dios nos ha enseñado. Volvámonos a Dios. Volvámonos al Señor. No permita que su corazón se cargue, se llene de tantas cosas que no haya lugar para lo que Dios te quiera dar, para lo que Dios te quiera hablar. Quizá también reconoces en tu alma, en tu ser, reconoces allá en tu interior que hay algo que lo aprendiste mal y lo sigues manteniendo. Sabes que está mal, pero lo sigues manteniendo, lo sigues haciendo, lo sigues llevando a cabo. Siempre el resultado de hacer algo mal, siempre el resultado será malo. El resultado de hacer algo bien, siempre será lo bueno. Hoy es un momento para reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestra propia realidad. Quizá hoy no necesites aprender. Quizá hoy lo que necesitas es desaprender. Quizá hoy no necesitas algo nuevo. Quizá necesitas desprenderte de algo viejo, de algo inútil, de algo inservible, para volver a Dios y ser lleno de su gloria, de su poder, de su presencia. Padre, te doy gracias en este día por lo que me has permitido compartir con mis hermanos. Gracias, Dios mío, por la radio unción y presencia de Dios. Gracias por los oyentes, gracias por cada uno. Extiende tu mano y bendícelos, y si alguno está enfermo, Señor, hoy sánale con tu poder y tu gloria. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, y alabo y glorifico tu maravilloso nombre. Recibe toda gloria, toda honra y toda alabanza en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y nos seguiremos encontrando por estos medios. Si quiere contactarse con nosotros, lo puede hacer a través de el chat del WhatsApp. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.